En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 29 y esta lección lleva por título "Y el Verbo se hizo carne". Vamos a hablar acerca un poco del misterio de la encarnación, del por qué Jesús ha tenido que encarnarse, ha tenido que venir a este mundo tomando nuestra figura, tomando nuestra imagen de hombre. Para entender un poco, el evangelista Juan nos habla en su primer capítulo, versículo 4, sobre el misterio de la encarnación, ¿no? Sobre ese misterio de la encarnación, en donde nos dice que el Verbo se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros, el Verbo se formó en las purísimas entrañas de María Santísima por obra y acción del Espíritu Santo. Entonces, Jesús se hace hombre, toma nuestra condición humana, para que pueda venir a redimir, a reparar los pecados que habíamos cometido o que estábamos cometiendo nosotros desde el origen, desde los inicios, es decir, desde el pecado original cometido por Adán y Eva. Había una brecha, había una ruptura, había un abismo que por sí solo nadie podía repararlo. Y necesitábamos sí o sí la presencia del Mesías, del Salvador, para que Él venga a rescatarnos, para que Él venga a reparar todas esas acciones desobedientes de rebeldía que nosotros habíamos cometido con Dios. Entonces Jesús se forma en el vientre de María Santísima, de nuestra Madre, para que por medio de María pueda llegar a nosotros, para que por medio de María pueda formarse el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo y por medio de ese cuerpo humano a cumplir o seguir con el plan de salvación que Dios había establecido. Pero vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 461 acerca de la encarnación. Dice el Catecismo que la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. También el Catecismo en su numeral 463 nos dice que la fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor o la Iglesia a través de este proceso de este misterio, de la encarnación? En que realmente Jesús asume nuestra naturaleza humana, Jesús asume nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo podamos obtener nosotros la gracia de la salvación, la gracia del perdón de los pecados, la gracia de la santidad. Es por medio de Jesucristo que nosotros volvemos a restaurar la amistad con Dios. Volvemos a restaurar esa gracia con Dios. Volvemos a restaurar nuestra intimidad con Dios. Queridos hermanos, el proceso de este misterio de encarnación realmente esconde un gran valor fundamental en nuestra vida y en la vida de la humanidad, en la vida de la Iglesia, porque gracias a esta encarnación, a este misterio de la encarnación de Jesucristo, es donde realmente comienza nuestra historia de salvación. Es ahí donde comienza nuestra historia de reconciliación con Dios. Es por medio de la encarnación de Jesucristo que nosotros obtenemos la gracia mayor de volver a retomar nuestra amistad con Dios, que en el principio lo teníamos, pero que a causa del pecado esto se ha visto rota, esto se ha visto resquebrajada. ¿Por qué se encarnó? San Luis María de Montfort nos dice en su numeral 42-46 que nosotros tenemos que amar
a la sabiduría, ¿no? Que tenemos que amar a la sabiduría eterna y que esa sabiduría eterna es precisamente Jesucristo, que tomó nuestra naturaleza humana para que podamos rescatarnos. Gálatas, el apóstol Pablo, a su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo del 4 al 5, nos dice que llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por medio de la adopción filial nosotros obtenemos ¿qué cosa? Nosotros obtenemos esa reconciliación con Dios y al mismo tiempo la adopción como hijos de Dios. Es Jesucristo por medio de esta gracia que nosotros recibimos la adopción o el título de hijos adoptivos de Dios. Satanás, entendido y por su inteligencia completa, pecó. El hombre pecó por su ignorancia. Aquí hay una gran diferencia. Satanás tiene inteligencia y con su pleno conocimiento él pecó. El hombre, en cambio, pecó, pero por ignorancia. Es por eso que Jesucristo se hace hombre para rescatar a esa persona, por rescatar al hombre, por rescatar a aquellos que hemos estado caminando en el pecado, aquellos que nos hemos estado envolviendo en el pecado. ¿Por qué se encarnó el Verbo? Y esto nos responde el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 457 y 460. El Verbo se hizo carne, o se encarna el Verbo, ¿para qué? Para poder salvarnos y reconciliarnos con Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 nos dice que Dios se hizo hombre para que nos reconciliase con Dios, para que podamos estar en amistad con Dios, para que podamos estar reconciliados con Dios. Entonces, el primer porqué del que Jesús se hace Verbo es precisamente para reconciliarnos, para salvarnos del pecado. ¿Por qué más Jesús se hace hombre? Para que todos nuestros pecados sean perdonados, para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Antes de la venida de Jesucristo, no, todas las personas iban al infierno. Todas las personas que morían se iban al infierno, pero con Jesucristo se abre el camino nuevamente al paraíso. Es por eso que en el credo nosotros decimos que Jesucristo descendió a los infiernos y se llevó a los justos, se llevó a las personas justas al cielo. O sea, antes de Jesucristo no existía el perdón de los pecados. Antes de Jesucristo no existía ese camino para ir al cielo. Y gracias a Jesucristo se instaura este sacramento, para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Para qué más también Jesucristo se encarnó? Para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Jesús sabía de nuestra gran necesidad que tenemos del amor, y por eso Jesús se hizo hombre, para que conociéramos ¿qué cosa? El gran amor de Dios, para que conociéramos el gran significado del gran amor que Dios nos tiene, del gran significado que Dios tiene, del amor que Dios tiene para nosotros y que nosotros significamos mucho para Dios. Jesús también se hace hombre para que sea nuestro modelo de santidad, para que sea tu modelo de santidad, mi modelo de santidad. Jesús nos dice que hay un destino final que es el cielo para el hombre, y Jesucristo quiere que todos nosotros nos vayamos al cielo. Jesús quiere que todos nosotros lleguemos a esa santidad, a esa gracia, a esa amistad, a esa relación fraterna con Dios. También se hace Jesucristo hombre para que nos haga partícipes de su naturaleza divina, Entonces, ¿por qué se hace Jesús, el Verbo se encarna? Para salvarnos, para reconciliarnos, para que perdone nuestros pecados, para que nosotros podamos conocer el amor de Dios, para que sea nuestro modelo de santidad y al mismo tiempo para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Es por eso que Jesucristo se hace hombre. Somos nosotros divinizados por la gracia y Dios quiere comunicar su naturaleza y nos quiere hacer partícipes de su gracia, nos quiere hacer partícipes de su propia naturaleza. Ya Jesucristo venía siendo anunciado desde el Antiguo Testamento. Se ve el gran anuncio de la venida del Salvador, y esto lo vemos en el protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15, en donde dice la palabra: haré que haya enemistad
entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. O sea, el protoevangelio de Génesis 3:15 nos está hablando ya de la venida del Mesías. Nos está hablando de un Mesías que nos va a rescatar del pecado original cometido por Adán y Eva. También nos habla de una promesa a Abraham. En Génesis 12:3 encontramos que dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea, hay una gran promesa a Abraham, y Abraham cree en esa promesa del Señor, cree en esa promesa de Dios, que va a venir un Salvador, que va a venir un Mesías que va a rescatar al pueblo, que va a liberar al pueblo, y este pueblo va a quedar bendecido por ese linaje de Abraham, por esa descendencia de Abraham. No, por eso a Abraham nosotros le conocemos como ¿qué? Como el padre de la fe, como el padre de la fe. También nos habla que el profeta Isaías, que en su capítulo 7, versículo 14, nos habla de que el Mesías va a nacer de una virgen. La virgen concebirá y dará a luz un varón, nos dice. Entonces nos está hablando qué cosa, que Jesús va a tener que nacer de una mujer virgen. Y el Evangelio de Mateo nos habla precisamente de esa mujer virgen. Y esa mujer virgen es ¿quién? María Santísima. Asimismo, los profetas o tantas profecías sobre el sacrificio de Cristo, siervo de Yahvé, lo encontramos en Isaías 52, versículo 13 al 53, Isaías capítulo 12, el Salmo 22, así en donde existe esta expresión que muchas veces nosotros también lo hemos vivido, más que todo en la celebración de la Semana Santa, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ya Jesús viene siendo anunciado que va a nacer, que el Mesías, que el Hijo de Dios, que nuestro Salvador se va a encarnar y al mismo tiempo que va a padecer. Pues precisamente en eso consiste el plan de salvación de Dios. En eso consiste tu salvación, mi salvación, ¿no? Entonces Jesús nos habla de esto, ¿no? Entonces que Él tenía que hacerse sí o sí necesario de que tomase nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente estar libres, para que nosotros podamos realmente ser perdonados, volver nuevamente el camino a Dios, volver nuevamente la mirada a Dios. Y bien, y Jesucristo es llamado o es conocido como el Cristo, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues vamos a ver, vamos a ver sus terminologías en lo siguiente, ¿no? Mesías, que significa Cristo en hebreo, ¿no? Mesías. También Christos en griego, Christus en latín y ungido en español, en nuestra lengua. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es decir, el ungido. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Salvador de cada uno de nosotros, ¿no? En el pueblo de Israel se ungían a los reyes, y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo del 4 siguientes. Se ungía a los sacerdotes en Éxodo capítulo 29, versículo 7, y se ungía a los profetas en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 16. De allí recibimos el nombre de cristianos, pues porque nosotros somos, ¿qué cosa? Ungidos en el bautismo. Y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 436 al 440. ¿Qué cosa? Que nosotros en la pila bautismal somos ungidos y recibimos el nombre de cristianos. Es por esto que se nos añaden a nosotros los bautizados esas cualidades de sacerdotes, profetas y reyes. Pues precisamente es a los sacerdotes, es a los profetas y es a los reyes a quienes se ungían, Y Jesucristo es el ungido, Jesucristo es el Mesías. Es el Mesías de Dios, es el ungido de Dios, ¿no? Entonces Jesús viene al mismo tiempo, se hace hombre, nace de María, padece, pero ya viene con la unción de Dios. ¿Y es ungido en qué sentido? En el aspecto sacerdotal, en el aspecto de rey y en el aspecto de profeta. Jesucristo o Jesús quiere decir en hebreo Dios salva, ¿no? Cristo viene de la traducción griega, ¿no? Que quiere decir el ungido. Al verbo encarnado se le conoce como Jesús Cristo o Jesucristo. Dios salva, el Mesías que viene a salvar, el Mesías que nos salva. Dios salva,
¿no? Entonces, Jesucristo en hebreo significa Salvador. Jesucristo significa Salvador. Jesús es el Mesías, es decir, el ungido, ¿no? El ungido. Muy bien, queridos hermanos, vamos viendo entonces cómo es este misterio de la encarnación, ¿no? En el Antiguo Testamento se nos habla de esta profecía en donde Jesucristo va a ser ungido, el Mesías va a ser ungido y que por medio de María o de una mujer virgen va a venir este Mesías para salvarnos, para rescatarnos. Jesucristo es el perfecto hombre y esto lo tomamos, ¿por qué? Porque Jesucristo tenía un cuerpo humano y Jesucristo tenía ¿qué cosa? Un alma humana. ¿Y esto qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos naturalezas, o sea, del cuerpo humano es naturaleza humana y tiene voluntad humana, y este cuerpo o esta alma humana es de naturaleza divina y tenía voluntad divina. Por eso Jesucristo es el perfecto hombre, es el perfecto de Dios, es el perfecto de Dios. Jesucristo, a través de estas dos naturalezas, se hace perfecto hombre, pero no deja tampoco su esencia de ser perfecto Dios. Perfecto hombre, perfecto Dios. Muy bien, entonces Jesucristo murió por hacerse igual a Dios, ¿no? Y esto lo vemos en Juan 10:33, Juan 5:18. ¿En qué sentido? En darse, en donarse, en entregarse, en amar tanto como el Padre nos ama a cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo es perfecto Dios, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de mujer, nacido de María. Nacido de María. Vamos a ver algunas prerrogativas divinas de Jesús, ¿no? Vamos a ir descubriendo algunas prerrogativas acerca de Jesucristo. Y estas prerrogativas divinas de Jesús, precisamente uno es que se le atribuye una superioridad sobre la ley y el templo, ¿no? Esto lo vemos en Mateo 12:6, en Mateo 12 del 1 al 8. ¿Qué nos habla aquí? Que Jesús es mucho más superior que las leyes. Jesús está por encima de las leyes. Jesús está por encima del templo, que él mismo dijo: yo sería capaz de destruir el templo y volver a levantarlo en 3 días, ¿no? Entonces Jesús es superior. Jesús es digamos, el supremo mayor, ¿no? El supremo mayor a quien se le rinde toda adoración, a quien se le rinde todo nuestro ser, toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Se atribuye también una superioridad sobre todas las criaturas. Jesús está por encima de todas las criaturas, precisamente porque Él es el que nos ha formado, el que nos ha diseñado, el que nos ha creado. Jesús también se le considera una superioridad a Jonás y a Salomón, ¿no? Al profeta Jonás y al rey Salomón. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 41 al 42. Jesús es más poderoso que esto. Incluso estos también nos hablan acerca, ¿no? de algunos términos proféticos referentes a Jesús. Acá también vemos que Jesús es superior a los ángeles, y aquí lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 36. Entonces, Jesús nos da a entender, o estas prerrogativas nos da a entender que Jesús tiene poder, es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, es un Dios invencible, que realmente que su única fuerza para poder vencer todo mal es a través del amor, ¿no? La fuerza de Dios es el amor, la esencia de Dios es el amor. Jesús tiene poder para perdonar los pecados en su propio nombre, ¿no? Incluso Él da esta autoridad a sus ministros, a sus representantes. ¿Para qué? Para que puedan perdonar nuestros pecados en su nombre, ¿no? En su nombre. Tiene autoridad de Dios, y esto lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 22. Pues yo os digo, siempre Jesús decía, pues yo los digo, yo los ordeno. ¿No? Acá también en Juan 5, 22, tiene poder para juzgar, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, Jesús realmente tiene ese poder para juzgarnos. Jesús tiene esa autoridad para juzgar, para, desenmascarar nuestras acciones, ¿no? Y asimismo, hay algunos
que Jesús también hay algunos momentos en los que impone preceptos que solo Dios puede exigir, ¿no? Y con esto nos da a entender claro que Jesús es Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él impone preceptos, que tengan fe en Él, ¿no? Eso nos encontramos en Juan 14:1. Tengan fe en mí, creed en Dios y creed también en mí. No creer en Dios que el Padre me envió y también creed en el Hijo. Crean en mí que soy el enviado del Padre. Que lo amemos por encima de todas las cosas, ¿no? Esto lo vemos en Mateo 10:37. Aceptarlo a Él es un requisito especial para nuestra salvación. También lo vemos en Mateo 10:32. Y al mismo tiempo Él es capaz de entregar su vida por que nosotros entreguemos nuestra vida por Él para salvarnos, para poder salvarnos. Sí, eso también lo vemos en Lucas 9:24. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, ¿no? Quien pierde su vida por mí, la encontrará, nos dice Jesús. Realmente, mis hermanos, Jesús también trata de llevar una igualdad con el Padre, ¿no? Es la imagen viva del Padre. ¿Por qué lo decimos esto? Porque Jesús siempre trabaja con el Padre y esto lo vemos en Juan 5:17. No toda obra que Jesús hacía lo hacía con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús consultaba a través de la oración al Padre que si esto era bueno o estará, digamos, cuál era el correcto, lo indicado para que Jesús pueda hacer. Obviamente que Él hacía todo bueno porque es Dios, pero siempre se ponía a la disposición del Padre. También nos dice que Jesús, si se le conoce a Jesús, se le conoce al Padre. Esto lo vemos en Juan 10:38. Él siempre habló de esto. Quien me conoce a mí, me conoce al Padre. También nos dice que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Esto lo encontramos también en Juan 10:38. Y Jesús también nos dice que quien ve a Jesús, quien le ve a Jesús, está viendo a quién, al Padre. Juan 14:9. Entonces Jesús tiene una igualdad con el Padre, tiene digamos, esa igualdad que lo lleva a tal punto de que si lo vemos a Jesús prácticamente estamos viendo al Padre. Quien ve a Jesús prácticamente está aceptando al Padre. Quien acepta a Jesús, quien ama a Jesús, quien tiene fe en Jesús, prácticamente ama, conoce y tiene fe en el Padre, ¿no? Vamos a ver algunas afirmaciones bíblicas de que Jesús realmente es Dios y al mismo tiempo de que Él se encarnó. Lo encontramos en Juan 1:1. El verbo era Dios. O sea, nos está hablando de que Jesús es Dios, ¿no? Romanos 9:5 nos dice, Dios bendito por todos los siglos. O sea que Jesús es un Dios de toda la historia, no solamente de una década atrás, sino de toda la historia. Filipenses 2:5-8 nos dice que ser igual a Dios, o sea que Jesús es Dios, ¿no? Igual a Dios. Tito 13-14, donde nos dice que es el gran Dios, es el Salvador nuestro, Jesucristo, el gran Dios, nuestro Salvador. Colosenses 1:13-20 nos está diciendo que es la imagen de Dios invisible, la imagen de Dios invisible. Hebreos 1 del 1 al 5 nos está diciendo que es la expresión exacta en su naturaleza o de su naturaleza. O sea que Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza divina, de la naturaleza celestial. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 nos dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quien ve a Jesús, quien acepta a Jesús tiene vida y vida en abundancia. Y en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 nos dice que es nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿En qué momento se encarna Jesús? ¿En qué momento Jesús toma nuestra forma? En el momento en que el ángel anuncia a María, ¿no? San Luis María de Montfort, en su tratado La verdadera devoción, en su numeral 139, nos dice precisamente esto, que el misterio de la encarnación es qué cosa, digamos, es ese proceso donde se realiza, ¿no?, la encarnación a través de la anunciación del ángel a María. Es ahí donde el ángel anuncia y María acepta, donde hace bajo Jesús tomando forma en el cuerpo y en el vientre virginal de María Santísima. Por eso la fiesta del consagrado, nuestra fiesta, es precisamente cada 25 de marzo, en donde es, digamos, la fiesta de la encarnación.
Por eso, mis queridos hermanos, nuestra fiesta como consagrados y en donde se renuevan nuestros votos de consagrados es precisamente el 25 de marzo, donde la Iglesia celebra o conmemora la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en María Santísima. El Papa Juan Pablo II, ¿no?, en su carta a la familia montfortiana, dice en el 2003 que San Luis María contempla todos los misterios a partir de la encarnación que se realizó en el momento de la Anunciación. Es decir, en nuestra vida como consagrados tiene una gran importancia. ¿Qué cosa? Este tema de la encarnación, ¿no? Tiene una gran importancia y el mismo San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción nos lo dice en su numeral 243 y 248 que nuestra fiesta del consagrado o día del consagrado es precisamente el 25 de marzo, Muy bien, vamos entonces hemos visto en este proceso sobre el misterio de la encarnación y vamos a hacer esta oración del Angelus, donde también se toma un extracto de este gran misterio de la encarnación, ¿no? El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Práctica. La práctica que le vamos a dejar en esta lección, mis queridos hermanos y hermanas, es que se consigan una cadena y la medalla para la consagración, ¿no? La medalla bajo la advocación de nuestra Madre, de la medalla milagrosa. Si no tienen la medalla milagrosa, pueden usar cualquier otra medalla mariana, pero nosotros o los consagrados o lo que se recomienda, los que llevan el proceso de la consagración, utilizamos la medalla milagrosa. Se les va a enviar un link donde nos explican el por qué utilizamos esta medalla milagrosa todos los que somos consagrados. Entonces, conseguir una cadena y una medalla milagrosa. Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.